Pues buenas noches. Vamos a iniciar. Vamos a empezar a ver algunos detalles de lo que nos quedamos. La semana pasada nos quedamos en un pasaje en Lucas 2:52 y quisiera tocar algunos puntos bastante interesantes de este pasaje de Lucas 2:52 y son los siguientes. Dice, si gustan buscar en su Biblia, Lucas capítulo 2, versículo 52, para que estemos en el mismo sentir o sentido o en el mismo pasaje, ¿no? Mientras ustedes lo buscan, yo hago una oración muy breve. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias porque tú estás con nosotros. Tú guardas nuestras vidas. Estamos aquí reunidos. Danos la capacidad de poder escudriñar tu palabra, de poder plasmar tu palabra conforme a lo que tú deseas, lo que tú anhelas, Espíritu Santo. Danos la dirección y permite que las palabras que podamos recibir no solamente sean para un conocimiento, sino sean para que podamos aplicarlas, sean de bendición en nuestras vidas y que podamos llevar, Señor, llevar a cabo la gran comisión que tú nos has dado, de poder ser testimonio al mundo y de poder transformar al mundo, más en estos momentos tan difíciles para la humanidad y para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y habíamos visto que estos cuatro aspectos son sumamente importantes en nuestra vida porque marcan un modelo y marcan un ejemplo de cómo se debe de crecer. Y menciona algo súper interesante porque dice, Jesús crecía en sabiduría. Y yo estaba reflexionando y estaba buscando cómo es en sabiduría y me fui al libro de Proverbios, en Proverbios capítulo 2. Y el versículo 11 de Proverbios 2 dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si tú recuerdas, Proverbios 1 dijo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, la reverencia a Dios, el reconocimiento a Dios es el principio de la sabiduría. Y este pasaje, versículo 5, dice, entenderás, entonces, luego de algunas cosas que ha señalado, entenderás el temor de Jehová, es decir, el principio de la sabiduría, y hallarás el conocimiento de Dios. La pregunta de cajón que te harías es, bueno, ¿qué hay antes de ese entonces, no? Porque yo quisiera tener el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová, quisiera empezar a caminar en sabiduría y también hallar conocimiento de Dios. Y si nos vamos al versículo 1, del 1 al 4 del capítulo 2 de Proverbios, nos dice, hijo mío, hay unas condiciones para que podamos caminar en sabiduría. Y estas condiciones son importantes que tú las tomes en cuenta porque de otra manera a veces la sabiduría se ve menguada o no llega a nuestras vidas. Es muy importante que en este tiempo nosotros caminemos en sabiduría. Eso es lo que nos va a dar mucho entendimiento de las situaciones, pero también poder enfrentar las diferentes cosas, sobre todo en un mundo lleno de incertidumbre. Nosotros lo llamamos en finanzas volátil, que es muy volátil, hay volatilidad, o sea, de repente el mercado, de repente las cosas o los indicadores están arriba, luego bajan, suben, bajan, y eso es muy volátil, ¿no? E incluso hace esta semana que fue ahí se me fue el de Trump, el debate de Trump y Biden, y John Biden de Estados Unidos por la presidencia, se pensaba que después de ese debate iba a haber una debacle en el peso o iba a haber una mejora en el peso o iba a afectar a los mercados dependiendo cómo hubiera sido. ¿Por qué? Porque se hubiera visto una tendencia en cuanto a que si Trump volviera a repetir la presidencia o la perdiera con Biden. Sin embargo, fue una cosa bastante complicada ese debate, o sea, fue los medios de comunicación, los principales medios de comunicación, pues lo tachan de que fue bastante grotesco, por decir una palabra, ¿no? Poner un adjetivo. Entonces, afortunadamente el peso no se depreció más.
Sin embargo, este tipo de cosas que van pasando de volatilidad y demás, nos dejan ver que es muy importante la sabiduría. Y voy a irme ya a este pasaje de Proverbios capítulo 2, versículo 1, donde nos menciona algo súper interesante. Dice, hay condiciones para empezar en la sabiduría. Dice, hijo mío, si recibiereis mis palabras, es decir, si tú eres capaz de recibir las palabras de Dios, si tú eres capaz de abrazar las palabras de Dios. Incluso yo escuchaba algo, un predicador esta semana que hablaba sobre estos pasajes en la semana anterior y dice, si recibieres mis palabras, si tú eres capaz de recibir las palabras. Y la pregunta que haríamos es, cuando Dios te habla, cuando Dios te habla a través de tu devocional, a través de tu lectura bíblica, a través de algún estudio, a través de una clase, a través de una predicación, ¿realmente estás recibiendo las palabras? ¿Las estás aceptando? ¿Las estás tomando? ¿O no estás aceptando esas palabras y no las estás abrazando, ¿no? Entonces, esa es la primer pregunta o el primer punto, ¿no? Si estás recibiendo esas palabras, porque ese es el inicio de la sabiduría. Entonces, una de las cosas interesantes es tratar de cada día de nuestras vidas, tratar de buscar que una palabra de Dios esté en nuestro corazón. ¿Qué palabra hoy Dios te habló? No me respondas, ¿no? Pero ¿qué palabra hoy Dios te habló? ¿Cuál fue el versículo que hoy impactó tu vida? ¿Cuál fue el pasaje que hoy impactó tu vida? Ninguno. Wow, wow, ninguno. Bueno, ahorita vas a recibir uno, ¿no? Ahorita vas a recibir uno, pero si no había recibido en la mañana, entonces, ¿cómo vivimos toda la mañana? ¿Cómo vivimos todo el día? Nos levantamos y nos metimos en el trajín de la escuela, del trabajo, de nuestras obligaciones en casa, de nuestra dinámica diaria, y no escuchamos nada y no apreciamos nada y no caminamos en nada de eso. Eso es muy, muy complicado. A veces por eso estamos en una situación muy complicada, muy difícil y no sabemos cómo resolver las cosas en medio de todo el trajín del día, ¿no? Entonces, dice, recibes mis palabras, mis mandamientos guardas dentro de ti. Cuando habla de mandamientos, yo no quiero ser legalista ni quiero llegar a ese punto de que, son los mandamientos y los tienes que hacer, porque no es el punto, sino que cuando Él hace ordenanzas, cuando Dios da ordenanzas, son ordenanzas porque van a ayudar a tu vida. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Esa es una ordenanza. Eso es algo que te va a ayudar, es algo que va a edificar sobre tu vida, ¿no? Otra ordenanza, ¿no? No robarás. O sea, si tú no haces eso, si tú de repente empiezas a robar, a hacer algún tipo de esas cosas, pues obviamente vas a tener un detrimento. A lo mejor te agarraron y estás en la cárcel, ¿no? Entonces, el no haber tenido esa ordenanza, pues te hace que estés en un problema, ¿no? Entonces, este tipo de ordenanzas son las ordenanzas que son importantes que nosotros abracemos para poder llegar a ese grado de sabiduría. Otra de las cosas que dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, es decir, tu corazón son tus anhelos, es lo interior, a ser prudente, es decir, a guardarte, a no actuar, a no reaccionar. Dice, tú deberías de ser una persona que estuviera atenta antes de reaccionar, ¿no? O sea, ser prudente, no aventarte así como que, ahí voy, ¿no? Ahí voy con todo. No, sino realmente a medir las situaciones, a ver las situaciones y ver qué situaciones se te están presentando para poder tomar una decisión, no ser reactivo, no entrar como va, pues ahí va a ver qué sale. Eso es muy peligroso en nuestras vidas como hijos de Dios porque a veces decimos, bueno, pues a ver qué sale. Primero Dios, ay, en nombre de Dios y como dijimos, y en nombre de Dios es como, ahí va. Recuerdo una situación personal y me costó muchos meses y mucho dolor. Y fue jugando, y absurdamente fue jugando béisbol. Fue mi último juego jugando como debe de, con equipado. Y porque estaba en segunda base y dije, voy a irme a tercera si se va la bola, me voy a robar la base. E íbamos perdiendo mucho por muchas carreras. Y ¿sabes qué pasó en mi mente? En mi mente dijo, oye, tú estás en el banco, ya tienes algo de edad, y no estás jugando profesional, van perdiendo, tiene meses que no te barres y que no juegas, apenas estás empezando a entrenar, ¿por qué lo harías? Y dije, y la otra parte de mí, irracional e imprudente, dijo, pero si estoy jugando, lo voy a jugar con pasión.
Y casi lo mismo que dije fue, no dije ni en nombre sea de Dios ni nada, ¿no? Dije, pues ¿cómo va? Yo voy a jugar con pasión y si lo voy a hacer bien y me voy a divertir al máximo y voy a dar lo máximo en este juego. Y ahí va Fernando, ¿no? Sale la bola, se va, se le zafa la pelota o pateó una cosa, ni me acuerdo ni qué fue lo que pasó. El chiste es que yo salí como mendigo loco de segunda base y me fui a barrer a tercera base y lo que ocurrió es que dejé mi pie atorado en la tercera y mi cuerpo casi por el otro lado. Entonces mi pie se quedó completamente dislocado, roto. Me llevé el tendón, me llevé la tibia y bueno, para no hacerse las largas, pues tuvo que llegar la ambulancia por mí, alguien no quería regresar mi pie a acomodarlo en su lugar y todo ese rollo, y todo por una situación de imprudencia. Y de repente dices, ¿qué tantas situaciones imprudentes a veces hacemos en nuestras vidas? Y por eso no estamos llegando a ese grado de sabiduría y de entendimiento que necesitaríamos tener, ¿no? Tenemos que estar atentos a la sabiduría, estar atentos nuestro corazón a la prudencia, inclinar nuestro corazón a ser prudentes. No quiere decir que sea temeroso y que no tomes a veces riesgos, pero una cosa es tomar riesgos y otra cosa es ser imprudente. Miren, les voy a decir algo así como de imprudencia, ¿no? O sea, bueno, voy a sanar a la gente y entonces, como yo sé que Dios sana, mañana me voy al hospital de la Raza o a cualquier hospital que esté lleno de gente con COVID y voy a ir a orar con ellos sin cubrebocas y voy a poner mis manos y voy a orar por ellos por uno. Y tú dirías, wow, qué valiente, qué hombre de Dios, qué hombre de fe. Claro, sí, siempre y cuando es obvio que me va a dar COVID, es obvio que me voy a enfermar, es obvio que voy a enfermar a todos los que están alrededor de mí y yo no sé si realmente me muera o no me muera. La pregunta sería, bueno, ¿y si te mueres, Fernando, y se muere alguien de tu familia o alguien que esté cerca de ti, fue realmente una acción de fe o fue una imprudencia? Esta es una de las cosas que a veces tenemos que empezar a analizar en nuestras vidas y empezar a ver si realmente estamos en la prudencia o estamos tomando un riesgo. Esta parte continúa diciendo el pasaje, si clamares a la inteligencia, es decir, si gritas al conocimiento, a la inteligencia, le dices, ven inteligencia, ven conocimiento, necesito conocer más a Dios, y a la prudencia dieres tu voz, nuevamente vuelve a decir la prudencia, y si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿A qué quiero llegar? La sabiduría no es que llegue así porque sí. Hay que generar en Dios, la sabiduría es Dios mismo, es Cristo mismo, y no porque Cristo no esté con nosotros, Cristo ya está en nosotros, está con nosotros, pero hay una situación muy interesante, mis hermanos. Hay una situación súper interesante. Necesitamos buscar el conocimiento y honrar la palabra de Dios y buscar en la palabra de Dios esa sabiduría que Dios da, eso que Dios da y que Dios quiere generar en nosotros para que verdaderamente las cosas comiencen a ocurrir en nuestras vidas. Entonces, el primer punto que dice para crecer es busca ser sabio y esto va a ser si tú empiezas a buscar la palabra, si tú empiezas a crecer en la palabra. Hay una situación súper interesante aquí porque el conocimiento de Dios, el entender la sabiduría de Dios, se da por una situación que a nosotros ya nos ha sido dada. Fíjate en el versículo 7 de Proverbios 2. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Sabes por qué nosotros podemos tener sabiduría? Porque ya no es que Dios vea nuestra rectitud, sino ve la rectitud del Hijo. Y eso nos da el acceso a poder tener el conocimiento del Padre. Sin embargo, en el mismo versículo 6 dice, perdón, en el mismo versículo 7 dice, es escudo a los que caminan rectamente. El que estemos en Cristo y el que tengamos ese entendimiento en Cristo y Cristo esté delante del Padre por nosotros, no nos deslinda de la responsabilidad de caminar correctamente y rectamente. Y esta es una de las cosas que ocurre
con aquellas personas que dicen, oye, pero pues si ese cuate está en Dios o yo estoy en Dios, ¿por qué me va así? ¿Por qué las situaciones no salen? Si yo soy un hijo de Dios, soy hijo de un rey, soy heredero, tengo cielos abiertos, tengo la identidad de hijo de Dios, he conocido a Dios desde pequeño, camino, vivo y me muevo en Dios. ¿Por qué las cosas no funcionan como se supone que deberían de funcionar? Y a veces tendríamos que volver a ver nuestros caminos y el mismo Proverbios dice, no solamente se trata de que tú seas una persona que sea recta delante de mí por la obra que Cristo hizo, sino porque caminas en rectitud, es decir, tu estilo de vida muestra que tú eres un hijo de Dios, que tú estás caminando en esa rectitud. Entonces, esto es muy importante porque a algunos se nos olvida esto. ¿Y por qué vemos que a veces nos va con feria y parece ser que no tenemos ese escudo que me llama Proverbios? Pues porque estamos caminando no como Dios manda, sino como nosotros mandamos, ¿no? Y como se nos ocurre. Entonces, el hecho de que estemos en Dios no nos deslinda y Pablo siempre fue muy, muy incisivo. Él hablaba mucho de tu identidad, de lo que eres, del que Cristo es la sabiduría en ti, que Cristo es la justicia, que Cristo está en ti, que Él tiene todo eso. Pero por otro lado decía, por esa misma razón, tu vida debe de caminar de una manera diferente y tu vida debe de mostrar lo que eres, ¿no? Ya no es que seas y te estés portando para ser un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios y por tanto tu vida debe de demostrar eso, porque entonces vas a mostrar que la sabiduría está en tu vida. Entonces, el primer punto es que crezcamos en esa sabiduría. En estatura ya lo habíamos visto, que es que crezcamos en esta parte física y emocional y en esta parte de que tenemos que desarrollarnos. No podemos quedarnos pequeños. Uno de los desafíos que tenemos es que con base en las cosas que Dios nos ha dado, las herramientas, las ayudas, las situaciones que rodean nuestra vida, deberíamos de crecer en estatura correcta. Si yo te dijera, bueno, pues no tienes, estás limitado de alimentos, estás limitado de nutrientes, estás limitado de esto, pues no puedes crecer como se supone que deberías de crecer, ¿me explico? ¿Por qué? Porque estás limitado en esa área. Pero si no tienes eso que te está limitando, entonces deberías de crecer de una manera distinta, porque las cosas se están dando. Y este crecimiento en estatura no solamente se refiere a crecer en sabiduría, sino crecer en estatura es crecer en todas las dimensiones, hasta en la dimensión de inteligencia. Te voy a poner un ejemplo que a mí me ha llamado muchísimo la atención. A mí me gustan los peces. Desde que era chavo, niño, me gustaban los peces. Siempre me han gustado los peces. Y descubrí algo súper interesante que yo no creía. A mí me gustan tanto los peces y siempre me ha gustado tener atiborrada la pecera de peces. Eso es un error. Error para los que quieren tener peces. No llegues y metas 50 peces en una pecera de 60 litros. Ya lo hice. Y se te mueren todos, nada más quedan 3. O 4 o 5. Y además es mucho dinero, ¿no? Llenar una pecera de... Y si se te ocurre llenarla con peces de agua salada, te vas a morir porque te vas a gastar como 20,000 pesos y los peces se van a morir de todos los 20,000 pesos que te gastaste en menos de un mes, ¿no? Bueno, esa es una acuariofilia. Por los que les gusta la acuariofilia, no hagas esa locura, yo ya lo hice. Te voy a evitar ese camino, aunque se vea bonito, lleno de peces, solamente en los acuarios los llenan porque los venden y se van. Tú no estás vendiendo peces, los tuyos van a vivir ahí y es como si pusieras a todo mundo en un cuarto de 2x2 y hay 20 personas ahí metidas en un cuarto de 2x2, imagínate nada más eso. Pues así tenemos a los peces. Bueno, aquí va esta situación. Resulta ser que los peces van a crecer dependiendo del espacio que tenga la pecera, no dependiendo del tipo de pez que sea. Es decir, si tú tienes un pez, no sé, una carpa o un pez japonés y tienes una pecera de este tamaño, tu pez, aunque puede crecer de este tamaño en un estanque, tu pez va a crecer así. Porque las condiciones limitan el movimiento del pez y es tan maravillosa la sabiduría de Dios que dice, no puedo
dejar que este pez crezca así, porque la pecera es de este tamaño y pegaría con los cristales, ¿me explico? Pues tú dices, ¿por qué mi pez no crece como ese que vi en el restaurante chino, ¿no? Al que fui y allá había muchos peces de los que yo tengo. Pues ¿por qué no crece? Porque tu pecera está de este tamaño y el estanque está enorme en donde fuiste al restaurante chino. Para que tu pez crezca de ese tamaño tendrías que ponerlo en una tinaja enorme, ¿me explico? O en un estanque enorme. Luego dices, ¿por qué mi pez está enano? ¿Por qué es mi pez enano si todos los peces que veo de los demás están grandes? Porque tu estanque es pequeño. ¿A qué me refiero? Que Dios está esperando que si te está dando la posibilidad de crecer porque estás en un estanque de 3 metros o de 800 litros, ¿me explico? Se supone que tu crecimiento debería de ser con base en 800 litros de agua, no en 20 litros de agua. Lo peligroso, y aquí está el punto, y por eso es importante este detalle, es que a veces estamos creciendo como si fuéramos peces beta. ¿Has fijado los peces beta? ¿Has visto los peces beta? Los peces beta los ponen en unas bolitas así y están en todos lados y esos no necesitan oxígeno y todo el mundo tiene los peces beta. Y en los peces beta son de este tamaño. El problema que podemos llegar a tener es que nosotros seamos un japonés, una carpa, un guachinango o un pez muy enorme, por poner un ejemplo, y estemos creciendo de este tamaño en una pecerota. Eso no está bien y no es correcto. ¿A qué voy? Analiza y analicemos qué cosas Dios nos está dando y qué tanto estamos creciendo bajo esas condiciones. Porque esto tiene que ver con la parábola de los talentos. A uno le dio 3, a otro le dio 5, a uno le dio 1, 3, 10. Y te entrega esos talentos porque tienes la capacidad para poderlos llevar a cabo. Sin embargo, si tú limitas esto y ese espacio, no por las condiciones, sino por imprudencia o por negligencia, ese enanismo no fue ocasionado por las condiciones, fue ocasionado por una negligencia de nosotros y no estamos siendo fiel a lo que Dios nos está dando. Por eso es muy importante este capítulo, este pasaje de Lucas 2:52. Debemos de crecer con base en las condiciones y en lo que Dios nos está dando. Entonces, si Dios te está dando la capacidad para poder estudiar en una buena escuela, tienes que crecer con esa capacidad. Si Dios te está dando las condiciones para poder llevar el evangelismo a más personas, tienes que crecer con eso. Si Dios te está dando ciertas capacidades, como por ejemplo, tú no estás limitado físicamente, se supone que deberíamos de hacer algo físicamente distinto. ¿Me explico? Y en todo sentido. Eso es lo que muestra el pasaje de Lucas 2:52 y nos impulsa a crecer en ese sentido, a crecer tanto en sabiduría como crecer en estatura. Y me voy a ir rápidamente porque quiero ver otros pasajes bastante interesantes de la gracia con Dios y gracia con los hombres. Gracia con Dios la vamos a tener porque tenemos acceso al trono y con base en nuestra relación. Y gracia con los hombres también deberíamos de crecer en esa gracia. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos obedeciendo algo. Pablo le dice creo que me parece que en Romanos, no me acuerdo en qué pasaje le dice, pero yo te recomiendo que tú tengas, yo prefiero que tú tengas paz con todos, busca tener paz con todos, busca en la manera que sea posible tener paz con todos. A veces no se va a poder, pero él te está diciendo, busca tener esa paz. Entonces, ¿por qué me quise detener aquí? Porque el crecimiento como padre, te toca a ti con tus hijos. Como hijo, tú tienes la responsabilidad de crecer. Como mentor o como líder, tienes la necesidad y tienes la obligación de llevar a crecimiento a la gente que tienes a tu cargo. Y a veces el crecimiento implica resistencia. Y Cristo nos enseñó que Él se sometió a José María, pero siguió creciendo y siguió desarrollándose. ¿Y por qué estoy tocando este punto? Algunos pasajes que vamos a ver más adelante. Quiero que ahora pasemos a Lucas capítulo 3, versículo 1 y 2. Guarda esto que vimos ahorita.
y en un momento dado, esto guárdalo así, ponlo en una caja y ya tengo esto, pero bueno, también aplícalo a tu vida, pero guárdalo en el sentido de que vamos a ver algunas cosas más adelante. Lucas capítulo 3, versículo 1 y 2. Quiero que veas algo súper interesante. Dice, en el año 15 del gobierno de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de las regiones de Iturea y de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, en tiempos de los sumos sacerdotes Anas y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y tú dirías, ¿cuál interesante? Está bien aburrido. Son nombres que en mi vida había escuchado, lugares que no, ya ni existen y fechas que X, ¿no? O sea, y a los que no les gusta la historia dicen, pues, ¿cuál entretenido, no? Bueno, te voy a decir qué es lo importante de este pasaje. Nos estamos situando 2 años antes de que muera César Augusto. Si tú recuerdas y sabes algo del Imperio Romano, César Augusto fue de los emperadores o el emperador principal del Imperio Romano. ¿Por qué la Biblia, por qué Dios le daría importancia a ser tan específico en las fechas? Te está colocando a Tiberio César, que no es Augusto César, y dice, en ese momento, en ese año 15 del gobierno de Tiberio César, siendo Poncio Pilato, fíjate, pone a Poncio Pilato procurador, a Herodes. ¿Te acuerdas que Herodes mató a Juan? Este fue el que mató a Juan y después lo decapita. Porque Juan lo regañaba porque Herodes andaba con la esposa de uno de los que está aquí. ¿Sí recuerdas? Si no me equivoco, es de Felipe. Y como Herodes no podía soportar eso, más bien él sí lo soportaba, pero la mujer no, entonces andaban queriéndole cortar la cabeza a Juan por evitar que se supiera ese pecado. Pero hay algo más interesante que saber este chisme de chisme romano, ¿no? Porque parece un chismerío ahí parece como toda una novela. Realmente la novela desembocó en la muerte de Juan. A lo que va aquí y por qué es tan importante las fechas, uno, Dios va a dejar una prueba histórica y arqueológica de este evento. ¿Por qué quiere dejar una prueba histórica y arqueológica de este evento? Porque este evento es donde renace el ministerio profético después de 400 años de silencio. Una vez que murió el último profeta del Antiguo Testamento, hay silencio profético. Sí están los macabeos que hacen muchas cosas, sí hay muchas cosas, pero hay un silencio en la Biblia donde ya no hay visión, donde se ha perdido la visión. Y es en este momento histórico en que se levanta Juan el Bautista, un profeta, y un profeta que va a anunciar el tiempo de la gracia y el momento en que la gracia se va a empezar a dar. Luego entonces, esto es muy importante porque Dios está marcando un hito en la historia. ¿A qué quiero llegar con esto? Te lo voy a bajar a nuestra vida diaria. Para Dios no son ajenos los tiempos cronos. Lo repito, para Dios no son ajenos los tiempos cronos. A veces pensamos que como para Dios un día son como 1000 años, entonces nuestra existencia no tiene ninguna importancia dentro de la providencia de Dios o dentro de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y creer de eso podría llevarnos al fatalismo o a simplemente decir, pues a ver qué Dios quiere. Sin embargo, para Dios son muy importantes los tiempos, cronos, como los tiempos en que Él se manifiesta en un tiempo kairos. ¿A qué quiero llegar con esto? A que los tiempos que ahorita estamos viviendo y los días y tus años son importantes para Dios y son importantes los eventos que están ocurriendo. La historia universal y la historia del hombre no es ajena a Dios.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú te preguntas, ¿y este COVID tendrá que ver con Dios? Claro que sí, claro que tiene que ver con Dios, claro que en el año segundo de Andrés Manuel López Obrador en el gobierno, en el año cuarto del gobierno de Trump, llegó el COVID al mundo. ¿Sí me explicó? Y en el año 46 de Fernando Pérez, llegó el COVID al mundo. Y en ese año hay cosas que tienen que ver en mi vida que deben de trascender en el cristianismo. ¿A qué voy? A que Dios le dé importancia a los eventos y a cada día de tu vida. Y Dios marca un hito histórico en este momento del nacimiento de Juan. Quizás esto suena muy, no sé, filosófico, muy subido de tema o algo así. Pero lo que quiero decir es que tú no minimices los eventos que están pasando en tu vida porque Dios no los minimiza. ¿Qué evento está pasando en tu vida ahorita? Porque Dios no lo va a minimizar, porque tú eres profeta de Dios, porque eres hijo de Dios, porque tienes al Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué evento está pasando en tu vida? Y si Dios no lo minimiza, tú no minimices tu vida, y entonces tenemos que buscar en Dios cuál es el tiempo o el rompimiento que debe de haber en mi vida para un nuevo evento y vivir una nueva dimensión en el cristianismo y en mi vida cristiana y romper con ciertos esquemas que parece ser que son normales. Ojalá que me alcanzara a explicar lo que estoy tratando de decir y no esté así súper como qué está pensando este brother o en qué está alucinando, ¿no? Pero quiero que veamos algo. Para Dios los tiempos son importantes. Mira qué importantes son. Vamos a Mateo 3:2. Mateo capítulo 3, versículo 2. Desde el 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A veces leemos esto y lo leemos de una manera así como que, ¡fum!, ya se fue, ¿no? Dice este versículo, Juan el Bautista se presenta en un momento histórico, ya llegó, y en ese momento histórico dice, es tiempo de metanoia, es tiempo de que cambies tu mente. El término arrepentimiento es el término en griego metanoia, y es un tiempo que te invita a hacer una reflexión de tu vida y a cambiar la forma de pensar a como lo has hecho anteriormente. Lo que Juan les está diciendo es, no se tiren en polvo y cenizas y empiecen a matar burros, empiecen a matar reses y chivos y vacas. No, no me interesa eso, sino este es el tiempo en el que tienes que hacer una reflexión de tu vida, hacer una metanoia, hacer un cambio de pensamiento y reflexionar qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal, qué está salido del lugar, qué es lo que está saliéndose del entorno correcto en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y esta es una reflexión y este es un empuje que Dios está diciendo y dice, necesito que cambies tu mente porque el reino de los cielos está cerca. Fíjate, Juan está haciendo una invitación en este momento y dice, necesito que tengas un metanoia en tu vida, un cambio de mentalidad en tu vida porque el reino se acerca. La pregunta que yo te haría ahorita es, ¿el reino se acercó y ya se fue o el reino está aquí? Porque si el reino ya está aquí, nuestra actitud debe de ser una actitud de metanoia constantemente. Es decir, una actitud de cambio de mente y cambio de pensamiento constantemente. Por eso Pablo escribe en Romanos, renovaos en vuestra mente. No puedes vivir un cristianismo de hace 20 años. No puedes vivir un cristianismo de hace 30 años. No puedes vivir un cristianismo de hace un año. No puedes vivir un cristianismo de hace un mes. No puedes vivir un cristianismo de hace una semana. No puedes vivir el cristianismo de ayer. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ha llegado, porque el reino es dinámico,
porque Dios es dinámico, no es estático. Entonces, si el reino es dinámico y no es estático, lo que aquí Juan el Bautista está diciendo, necesitamos renovarnos cada mañana y renovarnos cada día en nuestro entendimiento de qué estamos haciendo y hacia dónde estamos yendo. ¿Sabes por qué nos agarra con las manos en la puerta las situaciones? Porque no renovamos nuestro entendimiento todos los días en Dios y en el Espíritu. Y dices, wow, ¿sabes por qué razón? Porque somos nostálgicos y nos gusta recordar las cosas buenas que nos dio la vida. Porque a veces somos lo que se le llama tradicionalistas, porque a veces somos como, es que nosotros los mexicanos somos de tradiciones, aunque ni las entendemos, pero las celebramos. ¿Te has fijado que hay gente que no entiende ni por qué rayos celebra ciertas cosas, pero lo hace? Y ya hemos hablado muchas veces de esas situaciones, pero no podemos vivir en una situación de tradición y sin una reflexión y una renovación y un metanoia constante. En este momento Juan les está diciendo, necesito que cambien porque el reino se está acercando. Si ustedes no entran en un metanoia y en un cambio de pensamiento, el reino va a venir y se les va a ir y no van a entender qué pasó. ¿Y qué crees que ocurrió? Que el reino vino, se fue, no que se haya ido, sino vino el rey, estuvo aquí físicamente, ascendió y ellos ni siquiera se dieron cuenta. Muchos no se dieron cuenta que Cristo, el Hijo de Dios, estuvo en la tierra. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de los eventos que están ocurriendo en nuestra vida porque no estamos haciendo una renovación y un entendimiento diario en nuestra mente. Sabiendo que el reino de Dios y el reino de los cielos está en una dinámica constante y está aquí. Si ustedes recuerdan cuando vimos Juan dice que los ángeles bajaban y subían y sobre una escalera y la escalera ahora es Cristo y Cristo está conectando el cielo con la tierra. Quiere decir que hay una dinámica angelical y una dinámica espiritual constantemente porque Cristo está conectado el cielo con la tierra y nosotros estamos conectados a Cristo. Entonces esa dinámica nos hace pensar que no podemos pasar nuestra vida estáticamente y con el mismo pensamiento. ¿A qué voy, mi hermano? ¿A qué voy, mi hermano? Debemos de dejar el pasado atrás y empezar a vivir el futuro y empezar a vivir el presente. Sobre todo el presente, porque dices un día a la vez, pero vivir el presente que empieza a generar un nuevo futuro y una nueva expectación. Te voy a decir algo que nos pasa comúnmente. Yo recuerdo hace 10 años, cuando ayudé y estaba en una iglesia, que yo tenía esto. Y dices, wow, yo recuerdo hace 10 años. El punto es, ¿y ahora qué? No está mal, pero no podemos aferrarnos a lo que antes era para cambiar, para no cambiar lo que hoy es. ¿Sí me explico? Juan está diciéndoles, necesitas romper eso porque de otra manera no vas a entrar en la dinámica del reino y por amar lo que amabas, no amas lo que Dios está haciendo en este momento presente de tu vida. Te voy a decir algo y voy a confesarte algo que me ha estado costando mucho trabajo y es el cambio de lo que yo, de la estructura o del trabajo que yo tenía hace 2 años. Me ha costado mucho trabajo desprenderme de eso y sobre todo porque todavía sigo cerrando ese tema a cambiar a una dinámica de multitask que tengo ahora en el nuevo trabajo. Antes tenía una sola cosa que hacer y me enfocaba y yo lo conocía perfectamente. Hoy mis necesidades son de multitask y de ver muchos proyectos y muchas cosas diferentes. Y a veces me doy cuenta que quiero seguir aferrado a esa parte que yo conozco y que me hacía sentir bien y que me hacía sentir útil y correcto y óptimo y jefe. Y en esta parte me estoy atorando. Entonces, ¿a qué voy, mis hermanos? A que no podemos dejar que el pasado, que las cosas que están atrás se queden ahí y no estemos renovándonos, porque de otra manera nos vamos a quedar con el es que antes, es que yo, o queremos hacer que el pasado embone con el presente. Y eso, si tú sabes algo en cuanto a lo profético, en cuanto a lo apostólico, en cuanto a la dimensión del reino, no va a embonar.
Lo que funcionó aquí a veces no funciona acá. Y no estoy diciendo que no sean modelos, sino que queremos hacer como una réplica de lo mismo acá. Y es tan absurdo como que ahorita yo saco mi Palm. ¿Sí te acuerdan de esa cosa? Los jóvenes ni saben ni qué era una Palm, pero la Palm era el primer teléfono que tenía un QWERTY, un teclado QWERTY, y le tecleabas, y que era blanco y negro, y era así, y tenía hasta tecladito. Y yo quiero sacar mi Palm y quiero adaptarla al iPhone. Y quiero ahorita agarrar mi iPhone y agarrar mi QWERTY y sacar mi teclado de iPhone y quiero hacer toda la misma dinámica. No se puede. Es más, Palm quebró o tronó por eso, porque dijo, yo quiero hacer una Palm que se adapte a este tiempo. Y Steve Jobs, el de iPhone, agarró y dijo, yo quiero tirar a la basura la Palm, agarrar el concepto del teclado QWERTY, o como se llama, QWERTY, o como se diga en inglés, y agarrar ese teclado y ahora hacerlo digital. Y yo cuando lo vi por primera vez en una pantalla dije, no, yo esa porquería no la quiero, yo quiero sentir las teclas. ¿Y qué crees? Que ya no existe eso de las teclas. También BlackBerry quebró. ¿Por qué razón? Porque si tú no sabes, eso era bueno, el teclado de las teclas era bueno, pero no es bueno quedarnos con ese aparato porque las cosas ya cambiaron. ¿Qué Dios te está diciendo? Cambia en tu matrimonio, cambia en tu vida, cambia en la dimensión de tu forma de estudiar, de ver a Dios, de relacionarte con Dios, de estudiar, de ver las cosas, de vivir espiritualmente, de ministrar, de evangelizar, de servir. Cambia, porque si no renuevas, estás llegando a un mismo lugar. Entonces, si no hace eso el judío en ese momento que Juan está hablando, las cosas no hubieran cambiado. Les estaba enunciando algo Juan, les dice, el reino está llegando y ustedes siguen pensando igual que hace 400 años cuando Dios dejó de hablar. Es más, fíjate qué tremendo. A veces Dios se calla y preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Ya dejó de existir Dios? ¿Ya no está Dios? ¿Acaso Dios ya no existe? ¿Acaso Dios no está conmigo? A veces Dios se calla para que entiendas que ya llegó un cambio de estación en tu vida. Y cuando vuelve a hablar, se supone que deberíamos de estar más despiertos, porque tiene tiempo que no lo escuchábamos. Y cuando lo volvemos a escuchar, debería de asombrarnos y decir, ¡ya volviste a hablar! Lo que debería de haber pasado con los judíos es que cuando Juan vino, se exaltaran y se emocionaran tanto porque nuevamente la voz de Dios se escuchaba en Israel. Después de años de cautiverio, después de años de silencio, después de siglos de silencio, 400 años sin escuchar a Dios. Y en vez de escucharlo, se aferraron a lo que conocían y no vieron la llegada del reino de Dios. Lo más triste es que muchos judíos aún no ven que el reino está aquí. Lo más grave es que muchos cristianos no entienden que viven en el reino de Dios y quieren seguir viviendo en un mundo que creamos y que se adapta a cosas que nos gustan. Este es el león y es el rompimiento de la era de la ley a la gracia. Es el rompimiento de una forma de pensar diferente. Por eso es que Cristo, por eso es que Dios pone fechas específicas para que digas, en el año 15 del reinado de este hombre Tiberio, vino el reino de los cielos a la tierra. Y queda grabado como un momento cronológico y kairos en la vida del pueblo cristiano, donde no hay pretexto para que entendamos que el reino de Dios ya llegó.
¿Sí me seguiste? ¿A qué voy? ¿Qué queremos seguir teniendo que no va con el reino de los cielos? Esto es algo que tiene que ver con el arrepentimiento de obras muertas y es el metanoia. Es otra de las doctrinas básicas que menciona Hebreos. Cambia. No arrepiéntete de por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa y llorar y tirarte al drama. No, de nada sirve eso si tu mente no cambió. De nada sirve el que hayas sufrido y hayas tenido un momento súper trágico si tu mente no cambió, si tu mente no hizo algo diferente, si tu mente no está pensando de otra manera. De nada sirve. Por eso a veces dicen, es que el hombre es el único ser humano que cae con la misma piedra. ¿Sabes por qué cae con la misma piedra? Porque nunca se arrepintió y nunca entendió cuál era el camino que estaba marcado. Por eso caemos en lo mismo, porque habla de que nuestra mente no se renovó, por eso volvemos a hacer lo mismo, porque nuestra mente nunca hizo un metanoia, nuestra mente nunca experimentó un cambio, nunca se renovó, se quedó atada en ese momento y por eso volvemos a caer en el mismo lugar, porque nos gusta experimentar lo mismo. Y por eso a veces no avanzamos, porque queremos llegar al mismo punto de donde empezamos y empezar a avanzar. Y Dios dice, no, no quiero que avances en ese punto, quiero que avances desde esta otra perspectiva, muy diferente a la que tú piensas. Por eso vas a necesitar la sabiduría y el entendimiento. ¿Me explico? Por eso necesitas crecer, por eso lo que le estaba diciendo del crecimiento, porque si no hacemos esa fase y no avanzamos en esa fase de crecimiento, cuando nos llegue el tiempo de hacer cambios, no tenemos la menor idea de lo que somos capaces, ni siquiera podemos ser desafiados. Imagínate que toda la vida de un estudiante fuera aprenderse las vocales y las tablas de multiplicar. Y ese fuera nuestro desafío, que la tabla del 7 y del 3, que para mí eran las más difíciles, nos la aprendiéramos bien, re bien, con cantito, y al revés y al derecho y de atrás para adelante y de adelante para atrás, del 7 hasta por el 100 y del 3 hasta por el 100. Imagínate que en eso consistiera todo nuestro crecimiento intelectual. ¡Qué desastre! ¿Me explico? ¡Qué desastre! Por eso es que necesitamos cambiar esa forma de ver. Luego, vamos a Lucas 3:3, porque me emociono y no avanzo. ¿Sí me va siguiendo? ¿Sí vamos bien? Sí, Qué bueno. Me he comprometido a ser más, no agresivo, sino más, pum, directo, porque ya he visto que algunos de mis, ¿cómo se le llama? Consiervos, son así como que al tiro y luego dicen cada locura y digo, no, si estoy hablando la palabra y la digo así como más leve, digo, no puede ser. O sea, tenemos que ser más fuertes y firmes en lo que queremos. Lucas capítulo 3, versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, estamos hablando de Juan el Bautista, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Y aquí habla de un bautismo. Dice el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Quiero decirte algo, este bautismo es igual a inmersión, y algunos ya lo saben, a sumergir, ¿ok? Dice que lo sumerge en un arrepentimiento, en un cambio de mente para perdonar pecados. Esto es previo a la gracia. Este no es el bautismo cuando te bautizas en agua. Por eso esto es previo a la gracia y a la manifestación de Cristo. ¿Ok? Esto no es Cristo, esto no es lo que está pasando con Cristo, esto no es la gracia y es una... ¿Por qué está haciendo esto Juan? Juan está preparando la mente porque dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, o sea, la tierra va a estar así planita, planita, ¿sí? Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y verá toda carne la salvación de Dios. La encomienda de Juan era hacer que la gente volteara a ver a Cristo.
y entendiera que había llegado un tiempo en el que el tabernáculo iba a ser eliminado e iba a llegar un momento de arrepentimiento y fe en el Hijo de Dios. Si no los preparaba mentalmente Juan, no iban a entender la gracia. No iban a entender lo que tú ya entiendes. El bautismo en Cristo, cuando Cristo se bautiza, se hace presente algo muy interesante, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es una doctrina de la Trinidad. Cuando Cristo se bautiza, me parece que es Mateo 3, déjenme ver si es ese. No. Cuando Cristo viene y se bautiza, perdón, en el versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando al cielo, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ese pasaje de Lucas 3 del 21 al 22, ahí subráyale en tu Biblia o escríbele en tu Biblia que esa es la Trinidad. Se manifiesta el Hijo, se manifiesta el Espíritu Santo y se manifiesta el Padre. Si te preguntan, oye, ¿la Trinidad dónde está? Está en Lucas 3, 21, 22. Y hay una manifestación de Cristo haciendo un bautismo de arrepentimiento, que Cristo no tenía nada de qué arrepentirse, pero tenía que cumplirlo por cumplir la ley y por cumplir un precepto para que la gente pudiera entrar a la dimensión de la gracia. Ahora, quiero decirte algo súper interesante aquí. Dice el versículo de Lucas 3:16, respondiendo Juan diciendo, yo al apartado os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando habla en Espíritu Santo, habla de un bautismo de arrepentimiento. Cuando habla en un bautismo de fuego, está hablando, muchos dicen que es el bautismo, el juicio que va a venir, ¿no? Que es una consecuencia de no aceptar a Cristo, o que el fuego tiene que ver con el Espíritu Santo, con el bautismo de Pentecostés, que vendría en Hechos. Ok, para no darle muchas vueltas, como esta es la doctrina de bautismos, quiero que entendamos algo. Hay 3 bautismos que no tienen que ver con el bautismo de Juan el Bautista. ¿Sí me seguiste? Hay 3 bautismos que no son el bautismo de Juan el Bautista. El bautismo de Juan el Bautista no nos aplica porque era un bautismo para llevar a entendimiento a la gente de la gracia y era un bautismo de arrepentimiento de obras y ese no aplica. Entonces, cuando se predica el bautismo de Juan el Bautista, el día que te bautizas, pues no se debería de hacer. ¿Por qué razón? Porque nosotros no nos arrepentimos de lo que hemos hecho mal y luego nos meten al agua y por eso somos salvos y ya nos perdonó Dios. Eso no pasa en nuestras vidas. Lo que pasa en nuestras vidas es que cuando tú te sumerges en Cristo, es decir, cuando tú aceptas que Cristo es el Hijo de Dios que murió por ti y resucitó por ti y que está sentado a la diestra del Padre y que tú aceptas a Cristo como el Señor y el Salvador de tu vida, tú te sumerges en el cuerpo de Cristo y te sumerges en la salvación. Ese es el bautismo en Cristo. ¿Sí me seguiste? Ya muchos ya saben esto. A ver, otra vez, ¿lo puedes repetir eso? Porfa. Ok. Cuando tú vienes a Cristo en arrepentimiento, en fe, y tú confiesas que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por ti, que entregó su vida por ti, que resucitó por ti, que Él ya resucitó, está sentado a la diestra del Padre, intercede por ti, y tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, en ese momento tú te sumerges en Cristo, y ese es el bautismo en Cristo, y tú eres salvo. Estás sumergido en Cristo y eres salvo. El bautismo en agua es la manifestación pública de eso que ocurrió al bautizarte en Cristo y sumergirte en Cristo. Tú te sumergiste en Cristo y naciste como una nueva criatura, con nueva naturaleza. El bautismo en agua que nosotros los cristianos predicamos y nosotros llevamos es eso que hizo Cristo en nuestras vidas espiritualmente, pero físicamente. Ahora nos sumergimos en agua, en físico, en algo físico, y cuando salimos estamos confesando públicamente que nosotros somos hijos de Dios y es un bautismo de testimonio.
pero el bautismo en agua no salva como el de Juan el Bautista. Ahí es donde entra el choque en que decimos, es que Juan el Bautista predicó el bautismo de arrepentimiento y de salvación. Sí, pero estamos hablando de una era que todavía no era la gracia, todavía Cristo no había muerto, ¿ok? Entonces, si no alcanzamos a distinguir esas etapas, andamos haciendo una teología muy rara o cosas muy raras en nuestra mente y andamos mezclando pasajes que no debemos. Entonces, Romanos nos enseña ese bautismo en Cristo, Romanos 6, si no me equivoco, es el bautismo en Cristo. El bautismo en agua es la manifestación pública de nuestra fe. ¿Por qué matan a la gente después de que se bautiza en los países musulmanes? Porque es una expresión pública de tu fe. No es que en ese momento te haya perdonado Dios tus pecados, sino en ese momento tú estás uniéndote a la familia de Dios, pero lo estás expresando físicamente. Y para el diablo y para la gente que no es cristiana, esa manifestación pública es súper trágica porque te ha perdido de su lado. ¿Me explico? Por eso, si algunos levantan la mano en la India, en un país musulmán, y dicen, sí, acepto a Cristo, pero no se bautizan, a veces no los linchan, ni los corren de su casa. Aunque ya aceptaron a Cristo y ya son salvos. En el momento en que los linchan, los corren de su casa y se hace una tragedia, es en el momento en que ellos se sumergen en agua y expresan públicamente que profesan ser cristianos. Qué tremendo, ¿no? Cuando realmente el poder está en la salvación por las palabras. Sin embargo, Dios permite esto porque también ahí prueba nuestra fe y también prueba la expresión física. Porque el Romanos dice que si no confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, no serás salvo. ¿Y por qué dice, por qué no lo confiesas? ¿Por qué no nada más lo piensas? Dirías, pues yo lo pensé y ya pasó. Y dices, no es tan simple. A veces se tiene que hacer una manifestación pública de la fe y tienes que expresarlo porque Dios toma en cuenta lo que haces. Por eso a veces hablamos y oramos en público, por eso a veces lo expresamos, por eso a veces somos muy expresivos y decimos las cosas. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere ver que nuestra fe realmente se traduzca en palabras y en acciones. La fe que tenemos no es la fe muerta sin obras. La fe que tenemos es una fe de obras y una fe de acciones. Por eso el que dice, pues yo soy cristiano, creo en Dios, amo un chorro, pero no hace nada ni muestra nada, es una fe muerta. Por eso Santiago se pone bien intenso y dice, tu fe sin obras, dime, enséñame tu fe sin obras y yo te enseño mis obras por la fe y vas a decir que tu fe sin obras no sirve de nada. Entonces, la realidad es que para Dios es muy importante que accionemos en la fe, que lo que creemos lo hagamos y lo accionemos. Y el último bautismo es el bautismo en Espíritu Santo. Y ese bautismo en Espíritu Santo es el que enseña el libro de los Hechos. Y es en el Espíritu, es el bautismo en fuego. Es el bautismo donde la expresión pública de que, bueno, donde la manifestación de que tú fuiste bautizado en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Ese es el bautismo en Espíritu Santo. Hechos te enseña eso y muchos pasajes y muchas epístolas te enseñan esa situación. Este es un bautismo que a veces nos hace un caos como cristianos, sobre todo los que no creen en las manifestaciones de las lenguas o del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquí no, eso es fanatismo. Yo estoy de acuerdo en que algunos exageran y hacen cosas que van más allá del entendimiento bíblico y se dejan llevar por las emociones, pero no puedes descartar lo verdadero porque exista algo falso. Eso es muy sencillo. ¿Cuántos saben que existen los billetes de 100 falsos, de 100 pesos? Todos. Y entonces vamos a quemar todos los billetes de 100 porque existe un falso. Todos los billetes de 100 son falsos. Pues no, o sea, hay billetes verdaderos y hay billetes falsos y a veces te vas a regar y te vas a agarrar un falso y vas a andar y vas a llegar al banco, vas a pagar con el de 100 y te lo van a hacer confeti y te vas a poner como loco y luego te lo van a entregar así todo como confeti o te lo van a enseñar y tú vas, no, ¿para qué? Va a llegar el policía y te va a sacar casi arrastrando porque te pones como loco. ¿Por qué me lo deshiciste? Ya alguien, yo fui cajero de un banco y vi cómo se pusieron unos y yo fui el que le hice confeti su billete, ¿no? Bendito sea el Señor que nunca me lincharon cuando salí del banco, ¿no? Bueno,
Pero no porque existe un billete falso, dejaron de tener, quemen todos los billetes de 100 porque hay un falso. No, hay cosas falsas, pero no puedes eliminar lo verdadero. ¿Me explico? ¿Qué necesitas entonces hacer? Pues estar trucha, ¿no? Estar al tiro, saber discernir cuál es el billete falso y el verdadero. ¿Para qué? Para que no agarres un falso y andes ahí regándola y te agarren en el banco y te hagan confeti tu dinero. ¿Me explico? ¿De quién queda ese lado? De nosotros. Los falsos, los billetes falsos no se eliminan. Ahí van a estar. El diablo va a falsificar muchas cosas. El punto es si estás lo suficientemente maduro y entendido para discernir qué es lo verdadero de lo falso. Por eso hablamos Lucas 2:52 sobre la madurez y el crecimiento. Hay quien no distingue lo falso de lo verdadero y entonces le dan la torre a todo. Y dice, no, 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 eso ya no me gusta, para no errar, que se acabe, ¿no? Y entonces viven muy limitados en las verdades profundas de Dios por su miedo a encontrar algo falso. Bueno, pues ya terminamos. Ya se me va a ir mañana una niña, ya tiene que hacer examen. Dios lo bendiga. Pero, pero, pues esta es la lección de hoy. Es mucho, yo sé, pero yo sé que es algo, vuélvanlo a reflexionar, ahí los pongo la clase, ya no me ven, nada más me escuchan, y y de verdad reflexionemos en esa parte porque es muy importante generar un metanoia en nuestras vidas, y yo soy el primero, y generar un cambio y todo esto que hablamos. Pues alguna duda, algún comentario, mis amados. ¿Todo bien? ¿Todo mal? Voy a hablar del bautismo en fuego más a fondo. Sí, si quieren, lo puntualizamos más a fondo en la siguiente clase. Hablamos un poquito más del bautismo en fuego, del que habla Juan y dice yo los bautizaré en fuego, y sobre todo también porque hay una connotación también de ese bautismo en cuanto a juicio, ¿no? En cuanto a juicio, y esa es una verdad, ahí es la doctrina de juicio eterno. Adelante, ¿quién levantó la mano? Héctor, ¿va? Adelante, Yo, Héctor. a ver, ahí, bueno, surge una duda. Yo, Ajá. tenía entendido que el bautismo en fuego, algunos dicen que es como las pruebas que vas pasando a lo largo de la vida, ¿no? Ya te bautizaste en agua, como bien, nos explicaste, que es Sí, la manifestación física del cambio interno que Dios hizo en ti, ¿no? De que sí, Jesús vino a tu vida a transformarla y ahora lo manifiestas públicamente. Después viene el bautismo en el Espíritu Santo, cuya manifestación es las lenguas o la glosolalia, y así es. y que ahí también algunos se pelean, ¿no? Que hoy en día ya no existe, que ya no es tema de este tiempo y demás, ¿no? Pero Así está el es. bautismo en el Espíritu Santo, innegablemente, y después dice el bautismo en fuego. Entonces, algunos dicen que es como ya la madurez, ¿no? Que son como escalones, ¿no? Así Que va es. subiendo la salvación, el bautismo en agua, en espíritu, y luego el bautismo en fuego, pero a mí nunca me quedó como definido eso, por eso te pregunto que si vas a profundizar más, porque me gustaría saber Es, cómo es ese y ok, qué tan cierto es ok, esa idea. vamos a meterlos en ese. Ese es un cuarto bautismo que le llaman, y algunos sí efectivamente hablan de un cuarto bautismo que es el bautismo en fuego, que no necesariamente es el bautismo en juicio eterno, ¿no? O el bautismo en juicio, ¿no? Que es cuando va a ser pasado, pues todos por fuego, y los que no aceptaron a Cristo, pues son pasados, los que no entraron al bautismo en Cristo, pues obviamente se van al infierno. Pero vamos a verlo, vamos a ver algunas de las posturas, algunas de las situaciones de cómo se manifiesta esto. No es muy explícito este bautismo en fuego, ¿no? El bautismo en la prueba. Incluso en algunos momentos se ha llamado que es parte del llamamiento y de un trato de llamamiento, ¿no? Llega un momento en que tu llamamiento es tal, e incluso podrías asimilarlo o asemejarlo al, a la parte cuando entra al desierto Cristo, ¿no? Podríamos llamarle que ese es como su bautismo en fuego de Cristo.
Uno de los bautismos en fuego de Cristo es que inmediatamente que dice la Escritura que inicia su ministerio, que dice Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, fíjense, marca un hito histórico la Biblia y dice inicia su ministerio, ¿no? Entonces quiere decir que antes no inició el ministerio, tenía que ocurrir ciertos eventos como este bautismo, como la manifestación, para que empezara ese ministerio e inmediatamente Jesús es llevado al desierto. Creo que vamos a hilarlo sobre esa parte, incluso pues seguiría la parte del desierto, porque creo que en Juan no vimos los desiertos, y quiero verlo en las 3 fases en cuanto al desierto y poder ver si realmente es un bautismo en fuego como eso o se está refiriendo a esa parte, ¿no? Va a ser un poco complicado porque es postura, ¿no? Es una postura de decir si está en fuego o no. Problema con este bautismo. Muchos se la pasan viviendo en este bautismo en su mente, ¿no? Dice, no, es el bautismo en fuego, es el bautismo en fuego, es el bautismo en fuego, y a veces no es eso, sino son malas decisiones, malas decisiones, malas decisiones, malas decisiones. Pero lo platicamos con calma la siguiente clase, Héctor. ¿Estás de acuerdo? Gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Todos de acuerdo? Bueno, y si no están de acuerdo, todos en desacuerdo, pero bueno, pero todo bien, ¿no? Ok, pues ha sido un placer estar con ustedes nuevamente.